hermanos, para todos los que están aquí presentes, bienvenidos. Y también aquellos que están en el internet, bienvenidos. Vamos a estar mejor cuando lo veamos aquí, ¿verdad? Siempre, hermano, es mejor. Si nosotros le preguntamos a cualquier hermano, ¿verdad? Que lo mejor, hermano, es estar físicamente para ver nuestras caras sonrientes. Y es bonito, hermano, como dice la Escritura, ¿verdad? En la casa del Señor, ¿verdad? Vamos, hermanos, a leer una escritura para empezar. Salmos número 90. Salmos número 90. Dice, hermanos, la palabra del Señor en el Salmo número 90, empezando en el versículo 1. Dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú eres Dios, haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan los hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece y por la mañana florece y reverdece. Al atardecer se marchita y se seca, porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros días como un suspiro, los días que nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Enséñanos a contar de tal manera, de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Verdad, hermanos? Bonito, hermano, versículo, ¿verdad? Que contemos nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermanos, a estar agradecidos con Dios un día más, ¿verdad? Y que veamos, hermanos, la bendición que nosotros tenemos en este país, con toda la libertad, hermano, para estar aquí. Y sin embargo, mire, bueno, aunque el templo es un poquito grande, pero mire, hay algunos asientos vacíos, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos a orarle a Dios, pidiéndole, hermanos, que Él nos ayude a bendecir su nombre, a adorarlo, y hermanos, y a concentrarnos, hermanos, a ser reverentes en la casa del Señor, ¿verdad, hermanos? Para poder nosotros llevarnos todo lo que venimos a llevarnos este día, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios, nos acercamos delante de tu presencia, de tu trono de gracia, donde tú estás, Señor Jesús, a la mano derecha, Señor, intercediendo por nosotros. Padre, te necesitamos. Señor Jesús, te necesitamos para que intercedas por nosotros. Tú sabes, Señor, que muchas veces nuestra concentración no es eficaz, no es buena, Señor. Padre, lo primero es lo primero, Señor, y tú debes tomar el primer lugar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tomar eso en cuenta en el momento, Señor, que abramos nuestros ojos. Señor, que tú seas en nuestra vida todos los días lo más importante, Señor, porque sabemos que el tener una relación contigo, Señor, nos da paz, nos da seguridad, nos da todo lo que necesitamos para atravesar, Señor, ese día, porque sabemos que los conflictos, los problemas, en ocasiones, Señor, nos hacen quitar nuestra mirada de ti.
y podemos pensar, podemos decir, podemos hacer aquello, Señor, que no te trae honra y gloria. Y nuestro deseo por tu Espíritu Santo que está en nosotros, Señor, anhelamos agradarte, Señor, todo momento que respiramos. Mi Dios, ayúdanos, Señor, a adorarte, a bendecirte, Señor, a que estemos ocupados 100%, mi Dios, en bendecir tu nombre y en escuchar tu palabra y llevarnos aquello, Señor, por lo cual hemos venido, que es que tú hables a nuestra vida, Señor, para seguir creciendo en esta gracia preciosa que hemos recibido de ti a través de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Una vez más, hermano. Vamos, hermanos, una vez más. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, ante su corazón a Él. Ven,
ante su trono estamos. Ven ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dios les bendiga, hermanos, esta mañana. ¿Cuántos están despiertos, hermano? Amén. Levante la mano. ¿Quién está dormido? Ok. Qué bueno, hermanos que están aquí esta mañana. Qué bendición. Vamos a cantar. La siguiente alabanza lleva por título Cantaré de tu amor. Amén. Cantaré de tu amor. Y les invito, hermanos, que canten con nosotros. Amén. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi Señor y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi Señor y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi
hermanos. Siguiente canto se aplica a mi vida, hermanos. Dice, vivo por fe. ¿Ven? Vivo por fe. No tengo cuidado ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe. Vivo por fe En mi Salvador. en mi Salvador. No temeré. No temeré. Es fiel mi Señor. En dura En la dura lide no me dejará. no me dejará. Vivo por fe. Vivo por fe. Él me sostendrá, me sostendrá. Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien. La fuerza del sol faltará. Amigos, dejármelo pueden también. Jesús siempre me sostendrá. Vivo por fe. Vivo por fe En mi Salvador. en mi Salvador. No temeré. Temeré. Es fiel mi Señor. Enduraré. Él no me dejará. Yo vivo por fe. Yo vivo por fe. Él me sostendrá, me sostendrá. Un día vendrá. vendrá otra vez el Señor. cielo me llevará. Del cielo Él nos llevará. Ahí cesarán el afán y el dolor, pues Dios todo dominará. Vivo por fe. En mi Salvador. En mi Salvador. No temeré. No temeré. No temeré. Es fiel mi Señor. Enduraré. En la dura lide Él no me dejará. Yo vivo por fe. Él me sostendrá, me sostendrá. Amén. Y esa es la promesa, ¿verdad, hermanos? Esa es la promesa, amén. Un canto más. Un canto más. Allí no habrá tribulación. En la mansión, oh Cristo está, ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún
habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación, diré que no hay tribulación. Oremos por las ofrendas. Padre Celestial, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Padre, por este día. Te pedimos, Padre, que bendiga las ofrendas y a todo dador alegre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Amén. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Aquí estamos en la oscuridad, ya venimos a la luz. Hermanos, guys, if you can turn on the house light, pongámonos de pie, démonos el saludo unos a los otros. Busquen a personas que no conocen, que no han visto, vayan al otro lado del salón, salúdense, hermanos, y díganle, ahí no habrá tribulación. Ahí en sus hogares, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bienvenidos también y salúdense unos a otros ahí también. A ver, hermanos, ya encontremos nuestros asientos. Hermanos, esta semana los jóvenes de la iglesia tuvieron su campamento. Fue una semana de gran bendición para los jóvenes. Fueron más de 40 jóvenes, el grupo más grande que hemos enviado. Y hermano, vamos a ver un video ahora de su tiempo de campamento que tuvieron. Así que, guys, if you can play the video.
Los niños, creo que están todos los niños ahí al fondo, ya ponían sus clases. Yeah, thank you guys, thank you back there. Is Liz back there? Is Liz not there? Vamos a ponerse a hablar a Liz. Bueno, hermanos, los jóvenes, lo que pudieron ver al final del video, estaban tocando una campana. Esa campana lo tocan los jóvenes que ponen su fe en Cristo o que rededican su vida en Cristo. Y 3 jóvenes de nuestra iglesia recibieron a Cristo, rededicaron su vida en Cristo, hermanos. Y tenemos grandes maestros aquí, hermanos. Así que si tienen a niños aquí en la iglesia, traigan los hermanos. Hay clase para los niños. Ahorita ya se van a su clase, tienen sus maestros. Hay clase los jueves también. Tienen clase todos los niños, desde primer grado hasta high school. Así que tráiganlos los jueves también y ellos le dan mucho seguimiento. Bueno, hermanos, vamos a estar el día de hoy en Hechos capítulo 13. Estamos estudiando el libro de Hechos, versículo por versículo. Y estamos llegando al capítulo 13. Cuando llegamos al capítulo 13, la iglesia está creciendo, está expandiendo, está floreciendo. Y hay iglesias fuertes, gentiles, iglesias fuera de Jerusalén. Vimos la semana pasada, hace 2 semanas, cuando nació la primera iglesia gentil en Antioquía. Y esa iglesia se vuelve una base para enviar a misioneros afuera. Y hoy vamos a ver el primer viaje misionero de Pablo. Y habían ahí hermanos, y vamos a ver el tema principal que estoy viendo cuando estaba estudiando este pasaje, es cómo el Espíritu Santo está moviendo a través de esta iglesia. Así que el título de este mensaje se llama La Iglesia Espiritual. Y vamos a ver varios aspectos de ese. Pero hermanos, donde hay una iglesia fiel, donde hay creyentes fieles, enfocados en cumplir la misión que Jesús nos dejó, también hay mucha resistencia. Y esa resistencia es espiritual, de parte de Satanás, el enemigo. Y él siempre se opone agresivamente y activamente cuando hay creyentes cumpliendo la obra de Dios. Siempre está buscando estorbar la expansión del reino. Cualquiera que se proponga a trabajar para Dios, acercarse a Dios, debe enfrentar oposición, resistencia de parte del enemigo. Nuestra misión, hermanos, es una misión espiritual. Así que debemos de estar preparados para la resistencia espiritual. Y para resistir estos ataques tenemos que ser iglesia y creyentes espirituales. Vamos al pasaje de hoy y vamos a ver 3 características de una iglesia espiritual. Ahí en sus notas lo tienen en la parte de atrás del boletín. Se me estaba olvidando, hermanos. Miren su boletín para los anuncios. Este sábado nos estamos yendo un día de playa, la iglesia. Les invitamos que nos acompañen. Partimos de la iglesia a las 8 de la mañana, así que vengan antes y les voy a dar instrucciones a dónde vamos a estar, dirección y todo eso. Así que no se lo pierdan. Este sábado vamos a estar un día de la playa. Bueno, vamos al pasaje de hoy, Hechos 13, y vamos a ver 3 características de una iglesia espiritual. Dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas maestros, Bernabé, Simón, el que se le llamaba Niger, Lucio el Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla para Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistían Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, quien también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo:
Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscando quien lo conduciese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Padre Celestial, gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, y te pido que en los próximos tiempos que vamos a estar viendo tu palabra, que nos enfoquemos en lo que tú tienes que enseñarnos, Padre. Dame a mí palabras. Dame a mí, Señor, entendimiento para transmitir lo que tú quieres que tu pueblo escuche. Bendice este tiempo, Padre, que salgamos de este lugar con un entendimiento mayor para poder obedecer y seguir tus mandatos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. 3 puntos podemos ver, hermanos, de una iglesia espiritual. Vamos a ver que tienen miembros espirituales, tienen un ministerio espiritual y tienen una misión espiritual. Vamos a comenzar. El primer punto, en la parte de atrás del boletín están las notas. Si nos están viendo en sus hogares, en la pestaña que dice notas, ahí pueden ver las notas también. Vamos a comenzar. Vamos a ver primero los miembros espirituales. Esta iglesia, hermano, lo que podemos ver es una iglesia que estaba controlado por el Espíritu Santo. Era una iglesia que buscaba y recibía dirección del Espíritu. Dice versículo 2, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Recibieron y obedecieron, dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron. ¿A dónde? A los diferentes pueblos. La marca de una iglesia y de creyentes espirituales es que permite que Dios obre en ellos y a través de ellos. Era una iglesia llena del Espíritu Santo, nos dice el versículo 9. Esta era una iglesia donde los miembros seguían, recibían la guía del Espíritu Santo. Obraban con la energía, la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Caminaban en obediencia al Espíritu Santo. Eso es lo que es una persona, un creyente, una iglesia espiritual. Y ese tipo de iglesia, hermanos, incomoda a Satanás, porque es el tipo de iglesia que permite que Dios obre sin impedimento. El creyente espiritual es el que camina, el que vive, el que habla, el que piensa, el que actúa en el poder del Espíritu Santo. Pablo nos dice que hemos sido liberados del poder del pecado. No somos liberados del pecado. Eso no ocurrirá hasta que estemos en el cielo. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener esa inclinación de pecar, esa inclinación de hacer lo que no agrada a Dios. Pero el pecado no tiene poder sobre el creyente, porque el creyente tiene el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El poder de Dios es mayor que cualquier poder del enemigo. Pero tenemos que permitir que el poder obre en nosotros y obre a través de nosotros. Hay una batalla intensa, constante, dentro de todo creyente, entre esos deseos de hacer el pecado y los deseos de hacer los deseos puros y santos del Espíritu. Es lo que la palabra se dirige como los deseos de la carne, esa inclinación que nacimos con querer hacer lo que no le agrada a Dios. De querer seguir nuestros propios deseos, de querer seguir los deseos de la carne. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas 5, dice Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nuestra inclinación natural, nacimos con esa inclinación, es hacer lo que la carne desea, lo que nuestros deseos personales. Nadie nos tiene que entrenar a pecar.
Nadie te tiene que entrenar a hacer lo que va en contra de Dios. Eso lo hacemos por naturaleza. ¿No lo crees? Pone a 2 bebés pequeñitos de meses, ponlos a jugar y les das un juguete. ¿Y qué va a pasar? Dentro de pronto van a estar peleando por ese juguete. ¿Quién le enseñó a ese bebé ese comportamiento? Nadie. Nacieron con ese comportamiento. Nosotros nacimos con ese deseo, con esa inclinación natural de hacer el pecado. Nacimos, hermanos, chuecos, torcidos. Nacimos como un árbol que va creciendo de lado, y si que seguimos creciendo, vamos a seguir de ese lado. Dice la palabra de Dios, por tanto, todos han pecado, todos. Pero dicen uno, pero yo me porto bien, yo no he matado a nadie. Dice la palabra de Dios, si tienes odio en tu corazón, has cometido el homicidio. Dice la otra persona, yo soy fiel a mi esposa, yo no he hecho infiel a mi esposa, no me he acostado con ninguna otra mujer. Dice la palabra de Dios, si miras a una mujer con lujuria, has cometido adulterio. Todo mundo es pecador. Yo creo que es difícil pasar un día sin pecar. No podemos pasar un día sin, dejado a nuestra propia inclinación, pecamos con nuestra mente, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo, recibimos el poder del Espíritu Santo. Ese poder no nos hace perfectos. No quiere decir que si pones tu fe en Cristo ya no vas a pecar nunca más. No significa que vamos a ser perfectos. Lo que significa es que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Si permitimos que el Espíritu Santo controle nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro comportamiento. Cuando hacemos esto, ya no somos esclavos a los deseos de la carne. Una iglesia espiritual es una iglesia donde los miembros andan en el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que no andan con los deseos de ellos mismos, sino que hacen lo que le agrada a Dios. Dice el versículo 1 que algo interesante nos dice. ¿Qué es lo que tenían estos de espirituales? Dice, había entonces una iglesia en Antioquía, dice, y habían profetas y maestros. Esto está hablando de unos dones espirituales. Estos eran profetas y maestros. Esta es una distinción importante acerca de la exposición de la palabra de Dios. Habían unos que proclamaban y había otros que predicaban, pero había otros también que enseñaban. Dice la palabra en Efesios 4 que Dios le da a la iglesia profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Por qué le da a Dios tantos dones espirituales de enseñanza? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se debe proclamar, se debe predicar, pero siempre se debe de usar para explicar y para enseñar. Para explicar y para enseñar. En Nehemías 8, después de 80 años, el pueblo está regresando a Jerusalén. No tenían templo, no tenían muros y se habían olvidado de la palabra de Dios. Así que Esdras regresa a restablecer la palabra de Dios en la vida de los judíos. Y se para en la plaza, se sube en un púlpito y proclama la palabra, dice la palabra de Dios, hasta el mediodía. Proclama la palabra por 6 horas. Predicó por 6 horas y el pueblo no se enojó. Al contrario, mire qué pasa. Nehemías 8:6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando las manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en la tierra. Yo creo que si un pastor de hoy predica por 6 horas, no va a haber nadie al final para decir amén, amén. ¿Te imaginas, hermanos, si ahorita son la 1, termino a las 6 de la tarde, ¿quién va a estar aquí todavía? Esdras proclama, dicen amén. Pero no termina cuando proclaman la palabra de Dios. Mire qué pasa. Después de que predican la palabra de Dios, seguidamente dice Nehemías 8, 7, 8. Dice, y los levitas, Jesúa, Baní, Serabías, Jamín, Acob, Sabatai, Jodayas, Masayas, Kelita, Azarías, Josabed, Hanaán, Pelaía, hacían entender el pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y le leían el libro de la ley, que es la escritura de Dios, claramente. ¿Y qué hacían? Y ponían el sentido en la palabra de Dios. ¿De modo para qué?
Para que entendiesen la lectura. Esdras proclama la palabra de Dios y estos varones se aseguran que el pueblo lo entendió. El objetivo de toda prédica, el objetivo de todo estudio, el objetivo de todo devocional debe ser que terminemos con una mayor comprensión y entendimiento de la palabra de Dios. Es la razón, hermanos, que en esta iglesia hacemos mucho énfasis en la enseñanza sistemática y en contexto de la palabra de Dios. Tenemos grandes estudios, pero lo usamos para exhortar, para conectarnos a Dios a través de su palabra. Y le aseguro que si asisten a esos estudios, van a salir con un mayor entendimiento de la palabra de Dios. Eso es la responsabilidad de la iglesia, enseñar a los creyentes, a los miembros, a los que asisten, a entender la palabra de Dios. Si tú asistes a un sermón, a un estudio en nuestra iglesia, y te vas con una lista de recomendaciones de cómo mejorar tu vida, pero no es porque tienes un mayor entendimiento de la palabra de Dios, hemos fallado. Si al final de este sermón te vas entretenido por las anécdotas, por las historias, tal vez por unos chistes, pero no tienes un mayor entendimiento de la palabra de Dios, yo he fallado. Si al final de un sermón o un estudio te vas motivado a hacer buenas obras, pero no es porque tienes un mayor entendimiento de la palabra de Dios, hemos fallado. Si te vas de un servicio, un sermón, admirando al pastor, admirando al maestro y no admirando al Dios por haberlo conocido más, de su bondad, de su gracia, de su justicia, de su amor, hemos fallado. Porque no estamos aquí para crear seguidores de hombres y de mujeres y de líderes, sino que estamos aquí para ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Y eso solo es posible con la palabra de Dios. De nada, hermano, yo he fallado si yo vengo aquí, leo y después lo pongo a un lado y les hablo de mis propias cosas y les enseño lo que yo he aprendido en mi vida personal sin aplicarlo a la palabra de Dios. Hemos fallado si no hacemos que las personas tengan una mayor comprensión de la palabra de Dios. Todo predicador, todo maestro, toda iglesia debe ayudar a discernir espiritualmente para entender lo que Dios quiere decirnos. Estaba viendo un programa me gusta ver documentales, había un programa en Europa donde van a esas iglesias viejas y toman las pinturas que están en las paredes y los restauran. Son pinturas que estaban llenas de polvos a través de los años, no le habían puesto atención. Y van y con una brochita y químicos van limpiando toda la obra y al final puedes ver la obra completa. A veces hasta puedes ver los detalles que no podías ver cuando lo mirabas solo así en la pared, todo empolvoso. Revelaban cosas que siempre estuvieron ahí, pero no se podían apreciar. Podía ver esos colores más fuertes que no podía ver. Ese es el objetivo de la iglesia. Es una enseñanza que nos ayuda a aplicar para poder apreciar la belleza de la palabra de Dios, que permite que el oyente reconozca y aprecie la verdad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque si una persona no lo reconoce, si no aprecia, si no entiende la palabra de Dios, ¿cómo es posible que lo va a obedecer? No lo puede obedecer si no lo entiende. El caminar en el Espíritu requiere que el creyente sature su vida, su mente, su tiempo con la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Caminar en el Espíritu significa vivir en obediencia. Y no podemos vivir en obediencia si no conocemos la voluntad de Dios, si no estamos empapados en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios abunda en nosotros, podemos regresar el gozo, la paz y la esperanza que podemos tener en Cristo. La sabiduría la obtenemos cuando nos saturamos de la palabra de Dios. ¿Y qué causa eso, hermanos? Dice ahí, mire, que brote salmos, himnos, cantos espirituales en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque los enseñamos y nos exhortamos. ¿Quieres un corazón que se goza con Cristo? ¿Quieres un corazón que canta y adora a Dios más? ¿Quieres un corazón que tiene cantos espirituales?
Entonces, empápate con la palabra de Dios. Satura tu mente con la palabra de Dios. Conoce más a Dios. Conoce más a su Hijo. Eso es lo que significa cuando habla Jesús, dijo que van a adorar en espíritu y en verdad. La verdadera adoración es en espíritu, pero debe involucrar no solo el corazón, sino que la verdad. Si no existe una pasión por Dios, no podemos adorar en espíritu. No hay una adoración en espíritu. Al mismo tiempo debe existir la verdad. Debe estar basado en la verdad de Dios. Si no tenemos conocimiento de Dios que adoramos, no podemos adorarlo verdaderamente. Adorar a Dios en espíritu, pero sin verdad, es una experiencia emocional nada más. Y no hay nada malo con estar apasionado por Dios. Pero si solo buscas una emoción superficial, emocional, si solo buscas una emoción, eso se va a ir, no va a perdurar, se va a ir tan pronto pase el momento. Tan pronto se termine la emoción, se termina también el fervor para Dios. Pero si lo llevamos al otro extremo, si adoramos a Dios solo en verdad, sin espíritu, sin pasión, eso resulta en un encuentro con Dios seco y sin pasión. Y fácilmente nos puede llevar al legalismo. Debemos adorar a Dios en un balance saludable de espíritu y verdad. Mientras más conocemos a Dios, mientras más entendemos quién es, más sabemos que es digno de nuestra adoración. Y mientras más conocemos a través de su palabra, más profunda es nuestra adoración. Esa es la primera característica de una iglesia espiritual, miembros espirituales. Segundo, ministerios espirituales. Mire qué dice el versículo 2. Ministrando estos al Señor. Ministrando al Señor. ¿Cómo ministraban al Señor? ¿Qué significa que ministraban al Señor? La palabra griega para ministrar en este versículo es la palabra la raíz de la palabra liturgia, que significa una ceremonia, un culto, un servicio. Ministrar a Dios es cumplir la función que los sacerdotes hacían en el templo. ¿Y qué hacían ellos? Servían a Dios, ofrecían sacrificios a Dios para el pueblo. ¿Y cómo ministramos a Dios hoy en día? Ya no tenemos que hacer sacrificios de animales en el templo, porque el sacrificio lo hizo Jesús y su sacrificio fue suficiente. En la cruz Él dijo, consumado es, se terminó, ya no se necesitan más sacrificios. Ahora ministramos al Señor con nuestras vidas. Ministrar a Dios es presentar todo nuestro ser como sacrificio vivo a Dios. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ministramos a Dios cuando le damos lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro ser, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros talentos, lo mejor de nuestros tesoros. Cuando nos enfocamos en agradarle a Dios en todo lo que hacemos. Ese debe ser el objetivo de todo ministerio de la iglesia, todo ministerio de todo creyente. Y tengamos cuidado, hermanos, de no perder el enfoque principal de nuestros ministerios. Es fácil enfocarnos en servir a las personas y no a Dios. Claro que servimos a las personas. Jesús dijo, cuando sirves a una persona, me estás sirviendo a mí. Pero el servir a las personas es producto de nuestro servicio a Dios. Servimos a otros en agradecimiento a lo que Dios hizo por nosotros. Servirnos a otros en obediencia al mandato de Dios. Servimos a otros porque eso agrada a Dios, porque eso le da honra a Dios. Y cuando el enfoque de nuestro servicio, de nuestro ministerio, es en las personas y no en Dios, es fácil comprometer nuestros valores. Es fácil hacer lo que le agrada a Dios, al hombre y no a Dios. Muchas personas, muchas iglesias comprometen la verdad de Dios por querer agradar a las personas. No predican la verdad de Dios para no ofender. Y eso puede ocurrir en tu vida, puede ocurrir en tu ministerio, que comprometas tus valores por no querer ofender a otros. Yo estoy seguro que si en vez de cantar los cantos que cantan los hermanos, cantan los cantos populares hoy en día, más gente tal vez venga. Si la hermana Norma empieza a servir piña coladas y margaritas en vez de café,
Tal vez vengan más personas. Si en vez en los estudios bíblicos del hermano Eduardo que hace hoy, decimos, no vamos a estudiar la Biblia hoy, sino vamos a ver las noticias y vamos a discutir la política. O vamos a ver cuál fue la película más taquillera este fin de semana. Vamos a hablar de la película que hizo más dinero. Tal vez más personas vengan, pero eso no son nuestros ministerios. Eso no es un ministerio espiritual, no es un ministerio que honra a Dios. Sería un ministerio enfocado en servir a las personas y no a Dios. Pero dice la palabra de Dios que todo lo que hacemos debe ser para enfocarnos en Dios y darle la gloria a Él. Colosenses 2, 22 y 23 dice, ser siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Todo lo que hagáis, todo, es para darle la gloria a Dios. Esto habla no solo lo que haces en la iglesia, todo lo que hagas en tu vida, lo que haces en tu trabajo, lo que haces en tu familia, lo que haces en el freeway cuando alguien te pasa enfrente de ti, tu respuesta debe agradar a Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Así es como ministramos a Dios, sirviéndole en todos. Un punto más acerca de la actitud de esta iglesia. Dice que estaban ministrando al Señor y ayunando. El versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orando, ellos servían a Dios con pasión, con intención, con determinación, con devoción. Lo hacían cuando ayunaban y oraban. Y no ayunaban, no oraban para mirarse como personas espirituales, sino porque querían servir a Dios con la actitud correcta. Ayunaban y oraban para discernir la voluntad de Dios. Ayunaban y oraban porque querían tener un tiempo de fortalecer su relación con Dios, para ver su voluntad en su vida, para pedirle dirección. Esa es la actitud que debemos de tener. Esa es la razón del ayuno, esa es la razón de la oración, para ponernos en línea con Dios y pedirle que nos guíe. Y eso nos lleva al último punto, las características de la iglesia. El primero, miembros espirituales. El segundo, ministerios espirituales. El tercero, misión espiritual. Dice que estaban ministrando y ayunando, así que apartaron a Saulo y a Bernabé para las obras que las habían llamado. Dios dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Este es un llamado para cumplir el llamado que Dios tenía para ellos. Dice, apartadme, es mío, solo apartádmelo a mí. Todo creyente es apartado para la obra de Dios. Es apartado. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, dice la palabra de Dios que Cristo te compró con su sangre. Ya no perteneces a ti, ya no eres de este mundo, perteneces a Dios. Él te compró. Y como Él te compró, Él te aparta y te pone y tienes que ponerte a su disposición. ¿Para qué? Para hacer cualquier obra que Él tiene para ti. Cuando ministramos a Dios, cuando le servimos, es fácil percibir ese llamado que Él tiene para nosotros. Hermanos, y no hay gozo más grande que reconocer y cumplir el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Y no tiene que ser un llamado audible como vemos en las películas. No tenemos que estar en un estado de éxtasis y recibir esa voz que nos dice qué hacer. Nuestra misión es una misión espiritual. Nuestro llamado es un llamado espiritual. Y el Espíritu Santo impresiona nuestro corazón ese deseo. Transforma nuestros deseos para que estén de acuerdo con los deseos de Dios. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. La iglesia de Antioquía recibió el llamado de Dios y envió a Saulo y a Bernabé como misioneros. Dice el versículo 3 que impusieron manos sobre ellos y los enviaron. Esto no les dio ningún poder especial. La imposición de manos no les transfirió ningún poder espiritual, sino que era un símbolo de afirmación de que la iglesia está confirmando y enviando a estas personas.
Era un acto simbólico que decía, la iglesia de Antioquía afirma tu llamado, te apoya y te envía. Y dicen que eran acompañados por Juan Marcos y salen en su primer viaje misioneros. Pasan por pueblos anunciados se van, primero comienzan de Antioquía, se van a la isla de Chipre y suben hasta Pafos. Pafos era una ciudad muy pagana, muy conocida por su inmoralidad sexual. Era el centro de adoración de Venus. Venus era la diosa del sexo y sus adoraciones eran orgías sexuales. Era una ciudad donde abundaba la decadencia, la inmundicia, la inmoralidad. Así que se había que esperar que el evangelio de Jesús no hubiese sido bien recibido. Y eso nos dice el versículo 6, dice, cuando llegaron ahí había una procónsul que quería conocer más de Dios, pero dice que lo resistía un mago por nombre de Bar Jesús. Elimas era su nombre. Y quería, dice, apartar de la fe al procónsul. Llegaron a conseguir una audiencia con este gobernador que desea conocer a Dios, pero este mago intenta estorbar la obra de Dios. Este mago, hermanos, es un agente de Satanás. Es un hombre controlado por fuerzas diabólicas. Dice ahí, le llama un engañador. En nuestra misión espiritual no nos debe sorprender los ataques de Satanás. Cuando estás haciendo algo para Dios, cuando decides acercarte a Dios, no te sorprendas que vengan los ataques espirituales. Dice Efesios 6 que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, contra huéspedes espirituales de la maldad, dice, que gobernan las regiones celestiales. Y eso sucede cuando nos decidimos acercarnos y obrar para Dios. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos posteriores apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermanos, Satanás está activamente engañando a la gente. Él va a engañar a cada persona que quiere obrar para Dios. Si tú decides que tú quieres acercarte a Dios, espera que tengas ataques espirituales. Pero hermanos, eso no nos debe sorprender, no nos debe desconcertar, porque si Satanás nos ataca es porque estamos haciendo algo que agrada a Dios. El momento que tú decidas, voy a empezar a ir a la iglesia, voy a empezar a estudiar la palabra de Dios, voy a apartar tiempo todos los días para orar, quiero acercarme a Dios, ahí en ese momento Satanás va a decidir, esta persona no quiero que haga eso, porque él no quiere que el mundo se acerque a Dios. Si estás apartado de Dios, Él te va a dejar en paz porque ya estás haciendo lo que Él quiere que hagas. Pero el momento que tú decidas obrar y acercarte para Dios, Él te va a atacar. ¿Te va a atacar con qué? Con desánimo, con dudas. Va a poner planes delante de ti que van en contra de los planes de Dios. Te va a recordar de tus deseos y te va a decir, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a desperdiciar tu domingo en la mañana? Mira qué bonito está afuera. ¿Por qué no vas a un día de campo? Pero no lo escuches, no lo tengas miedo. Jesús ya lo venció. Él ya no nos puede vencer. Lo único que puede tratar de hacer es engañarnos. Eso es lo que le llamó a este mago. Le dice, tú estás engañando. Pero si nos resistimos, Él se retira. Santiago 4, 7 y 8 dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo resistimos a Satanás? Acercándote a Dios. ¿Estás peleando una batalla en tu vida en estos momentos? ¿Estás pasando por un momento que piensas que no puedes salir de una para entrar a la otra? ¿Estás pasando por ese estrés emocional? ¿Estás pasando por un tiempo que dices, no sé cómo puedes seguir adelante? ¿Estás pasando tiempos de duda, que dudas si Dios realmente te ama? ¿Estás dudando tu salvación? Ese Satanás que está atacando tu mente quiere que te alejes de Dios, pero no le permitas, resístele, sométete a Dios, acércate a Dios y su palabra promete que Él huirá. ¿Por qué? Porque como un creyente
nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de gracia, pero Él no puede acercarse al trono de gracia. Nosotros sí podemos. ¿Quieres escapar esos ataques de Satanás? Acércate al trono de gracia. Ahora, eso no significa que tus problemas se van a solucionar. No significa que ya no vas a sufrir. Lo que significa es que ahora Dios te va a dar poder para poder tener paz aún en medio de esas adversidades. No permitas que Satanás ataque tu mente. Pablo resistió a Satanás. Él no huyó, lo resistió. Mire qué dice el versículo 9 al 11. Dice que entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Es un agente de Satanás. Trató de cegar los ojos del gobernador y él es el que terminó ciego. Terminó pidiendo que le tengan de llevar de las manos. No pudo parar la obra de Dios. No pudo parar esa obra que Dios tenía en sus propósitos. Dice el versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Satanás nos puede atacar, pero no puede vencer si te acercas a Dios. Pero siempre estemos atentos, hermanos, porque cuando Satanás nota que no nos puede atacar de afuera, nos trata de atacar de adentro. Miren qué pasa en el versículo 13. Dice: habiendo zarpado de Pafos, tomaron un barco y se fueron para la tierra otra vez. Dice: Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No nos dice aquí por qué se apartó, pero cuando lleguemos en el capítulo 15 vamos a ver que esta separación no fue amigable. Fue una separación que no le fue bien con Pablo. Hasta rehusó que regrese a trabajar con él. Muy a menudo, hermanos, la misión de la iglesia es atacada internamente por discordia, por disensión, por división, por creyentes que abandonan la obra en medio camino. No nos dice por qué lo abandonó, pero lo más seguro era que no era lo que él esperaba. Los trayectos que caminaban eran peligrosos. Comenzaron de Antioquía, tomaron un barco, fueron a la isla de Chipre, anduvieron por toda la isla, anduvieron por montañas, atravesaron y todos esos lugares caminando, en lugares peligrosos, lugares donde les podían atacar. Era difícil, no solo físicamente, sino que emocionalmente. Seguramente la emoción de la aventura de andar viajando se había desvanecido. Juan ya no estaba dispuesto a pagar el precio para obrar para Dios. Hermanos, nuestra misión no es fácil. Si alguien te dijo: ven a Jesús y todo se te va a solucionar, vas a tener un mejor trabajo, ya no te vas a enfermar, tu vida va a estar ya libre de adversidades, te han mentido. Pero nuestra obra es urgente. No podemos abandonar la obra de Dios. El costo que tenemos que pagar en esta vida no se compara a la gloria que tendremos en el cielo con Dios. Como el canto que cantaron el día de hoy, que dice: ahí no habrá ¿qué? Tribulación. No habrá tribulación. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. No dice por si al caso vas a padecer, dice no temas lo que vas a padecer. Te está asegurando que vas a padecer, pero no debes temer. El temor es una emoción natural, pero no debemos de llevarlo a un extremo donde nos paraliza y nos congela y nos hace abandonar la obra. Dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, nuestra misión es una misión espiritual. La obra que hacemos en la iglesia como creyente es una obra espiritual. Tus ministerios es un ministerio espiritual. Cuando comprendemos eso, nos quita una carga de encima. Porque no estamos aquí esforzándonos en nuestro propio poder.
sino que estamos haciendo en el poder del Espíritu. No podemos cumplir esta misión que Dios nos puso por delante si pensamos en poderes humanos, en poderes terrenales. Tenemos que elevarnos a ese poder espiritual. Y si tú has aceptado a Cristo como Salvador, el Espíritu de Dios habita en ti. Y tú tienes y puedes obrar para Dios en lo espiritual. Cuando seamos atacados, cuando nos sintamos desechados, cuando sintamos que estamos en las tormentas más difíciles de la vida, confía en Dios, en ese espíritu que Él te ha dado, la esperanza que tienes, la paz que puedes tener a través de la fe en el Espíritu. Estas son las características de una iglesia espiritual. Miembros espirituales, creyentes que caminan en obediencia a Dios. Ministerios espirituales, ministerios que glorifican y honran a Dios en todo. Y una misión espiritual. Creyentes que se mantienen firmes en su misión ante los ataques espirituales de Satanás. Y si leemos el resto del capítulo, hay un punto más. También tenemos un mensaje espiritual. El resto del capítulo, Pablo les habla de la historia de Jesús, del Evangelio, de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús. Y al final les dice, porque somos justificados ahora por Jesús. La próxima semana vamos a ver las diferentes reacciones que tuvo este mensaje del Evangelio. Reacciones que aún hoy en día recibimos. El Evangelio, hermanos, exige una reacción. Les invito a que lean el resto de este capítulo en su propio tiempo esta semana. Pero hermanos, para cerrar el día de hoy, nuestra misión es una misión espiritual. La iglesia es una iglesia espiritual. Esta iglesia aquí, la iglesia de Dios, no es el edificio. Estas 4 paredes es el lugar donde nos unimos para hacer culto a Dios, pero esta no es la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia está dentro de todo creyente. Dice la palabra de Dios que el templo de Dios está en nosotros. Cuando tú sales de este lugar, este sermón, esta palabra que hemos escuchado, lo espiritual es lo que tú haces cuando te vas afuera. Recordando siempre que somos personas espirituales, con un ministerios espirituales y con una misión espiritual. Y si hay alguien aquí que no sabe, que no reconoce, que no ha sentido ese Espíritu de Dios llamándole y decir, venid a mí, traedme tus cargas. Alguien que no ha recibido esa paz que viene solo a través del fruto del Espíritu, quiero orar por ti. Si me estás escuchando a través del internet y nunca en tu vida has dicho, Señor, yo quiero esa paz que solo viene de ti, quiero orar por ti. Y para nosotros, si estás aquí y estás en una etapa de tu vida que no estás seguro de que si tú tienes el poder para obrar para Dios, que tú estás con un pie por dentro y un pie por fuera y tienes miedo de entregarte completamente, déjame asegurarte que tienes el poder a través del Espíritu Santo para obrar para Él y que Dios te puede usar grandemente, pero tienes que confiar en el Espíritu Santo que habita en ti. Te invito también que si estás aquí, quieres venir al altar, solo ante ti, Dios no necesitas intermediarios. Dice la palabra de Dios que no necesitamos intermediarios entre Dios y entre el hombre y Dios. Tienes el Espíritu de Dios, tú puedes hablar con Dios. Estaré aquí también si necesitas oración también. Le voy a pedir a la hermana Guille también que si se puede parar aquí adelante. No, estás cantando, ¿verdad? Si alguien quiere oración, hermanos, póngase adelante, hermana. Le voy a pedir a la hermana que pase adelante, a la hermana Luz Mary que pase adelante, por si alguien necesita oración, pueden pasar adelante también. Así que vamos a orar mientras el grupo de alabanza sube otra vez. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque cuando tú enviaste a tu Hijo y nos justificaste y regresó a estar a tu diestra, no nos dejaste huérfanos, nos enviaste a tu Espíritu. Nos enviaste a tu Espíritu y nos diste el fruto de tu Espíritu. Nos dice esa paz que podemos tener que sobrepasa todo entendimiento.
Gracias, Padre. Te pido el día de hoy que si hay alguien aquí que no conoce el gozo de ese Espíritu Santo en él, que este sea el momento que diga: Señor Jesús, entra en mi corazón. Yo creo que tú moriste por mis pecados. Límpiame, justifícame y lléname de tu poder. Si hay alguien aquí que no ha estado confiando en ese poder del Espíritu para obrar para ti, que está decidiendo si puede servirte, que tiene en su mente todos esos planes, esas cosas que puede hacer, que dice: yo quisiera servir, yo quisiera obrar, pero si esa es una persona que está aquí, te pido, Señor, que confíe en el poder del Espíritu Santo, que Dios le ha preparado esa obra desde antemano y que le ha puesto en este lugar, le ha colocado en este lugar para servirte, que pase adelante y diga: Señor, yo quiero servirte y voy a confiar en tu poder para servirte. Si ese eres tú, pasa adelante. Si necesitas oración, pasa adelante también. Aquí vamos a estar para orar por ti. Gracias, Padre, te damos por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi Señor y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi Señor y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi Señor y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús.
Amén, amén. Amén, amén. Hermanos, gracias por acompañarnos el día de hoy. No olviden, hermanos, todas las actividades en la iglesia. Los miércoles tenemos oración y estudio del libro de Apocalipsis. Los niños desde primer grado hasta high school, los jueves. Y también estamos en descanso el estudio de varones y mujeres, pero tenemos estudio a las 11:30, hermanos. Estamos estudiando, hoy comenzamos el libro de Eclesiastés, muy buen estudio. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos desde sus hogares. Amén.